programa de producción nacional. ¿Se ha preguntado si cuando usted se comunica lo hace de una manera efectiva? Si ese mensaje que usted está dando, las personas a quienes lo están recibiendo, lo están entendiendo de manera clara sin que queden vacíos, sin que queden dudas. ¿Se ha preguntado además si en su empresa hay una buena comunicación? ¿Sabe cómo tener una buena comunicación organizacional, cómo tener una comunicación efectiva? ¿Sabe la importancia de poder expresarnos de manera clara, de manera precisa? Pues entonces no se puede perder Soluciones el día de hoy, porque el tema que vamos a estar tratando es comunicación efectiva. Así que es interesante que sepamos además cómo podemos comunicarnos, cómo podemos expresarnos y qué logramos si tenemos una buena comunicación, si sabemos hablar, si sabemos tener una buena dicción y cómo mejorar nuestra dicción. Tips les vamos a estar dando el día de hoy sobre este tema. Recuerden además que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Comunicación. Acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestras redes sociales. También con Globovisión pueden estar conectados siempre a través de nuestras redes sociales. En todas somos @Globovisión. En Telegram nos puede ubicar como Globovisión_oficial, en Facebook como Globovisión y también puede suscribirse a través de nuestro canal en YouTube Soy Globovisión. Además puede estar conectados con nosotros y estar informado minuto a minuto a través de nuestra página web www.globovision.com. Allí también podrá ver todos los programas. Si usted se perdió alguno, pues búsquenos en programas, en la sección de programas, soluciones, allí los va a encontrar todos. Recuerden la etiqueta numeral Soluciones Comunicación. Hacemos la primera pausa y ya regresamos. Soluciones Comunicación, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, y además esta es nuestra etiqueta. Acompáñenos en nuestras redes sociales con esta etiqueta numeral Soluciones Comunicación. Nos acompañan en el estudio para enseñarnos a cómo hablar, a cómo expresarnos, pero además a conocer la importancia de tener una buena comunicación. Nos acompañan en el estudio Yuveli Achuri, comunicadora social, locutora y especialista en comunicación corporativa, y también Miguel Zambrano, comunicador social, escritor y conferencista, profesor de oratoria del Miss Earth Venezuela 2017, fundador de la Academia Locutores del Futuro y Sentir Comunicaciones S.A. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones. Gracias. El día de hoy, además que Miguel pues nos tiene también una sorpresa que más adelante la vamos a develar. Ya estamos en la casa. Así es. Ay, Dios, ya somos parte de acá de la casa. Así es, bienvenidos una vez más a Globovisión. Un placer. Miguel, bienvenido a Globovisión, que también será tu casa. Es así. Pero vamos a dejar eso para más adelante, Sí, vale, ¿no? o sea, la expectativa. A la expectativa, pero ya saben que pues Globovisión también será parte o será también casa de Miguel y también por supuesto de Yuveli. Comunicación, comunicarse, hablar es tan importante. La comunicación efectiva, ¿qué es? ¿Cómo definimos la comunicación efectiva? La comunicación efectiva es sencillamente tener esa conexión, ese feedback, esa retroalimentación con las personas. Lamentablemente todavía se mantiene mucho esa comunicación cerrada, conservadora, y resulta que ahora no importa si se habla perfecto, lo que importa es conectar, o lo que importa es llegar, tener esa comunicación emocional precisa, hablar tranquilo, ser auténtico, y por eso justamente a través de estos 9 años de carrera he desarrollado la creencia: si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, que no es más que hablar con convicción. Simplemente es ser tú, es tener seguridad, propiedad al comunicarte, y eso lo estamos viendo en televisión, en radio, en eventos de belleza, en corporaciones y en el día a día. Así como lo digo en mi Instagram, hoy en día hablar no es un lujo, es una necesidad, pero hablar bien, saber cómo vas a conectar. ¿Qué características tiene la comunicación efectiva? Más allá de decir lo que sentimos, porque pues podemos sentir muchísimas cosas, pero ¿cómo lo decimos?
Mira, Es donde viene el problema del asunto, ¿no? sí, justamente me preguntaban ayer, no sé por qué salió el tema del título, ¿por qué sentir lo que se dice y no decir lo que se siente? Porque está comprobado que nosotros primero pensamos. ¿Qué significa esto? Que antes de hablar ya sabemos qué emoción colocar, qué intención tener al hablar. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva, las características propias son, uno, tener, por supuesto, elocuencia, ¿no? Tener esa capacidad de fluir con coherencia. En segundo lugar, tener una dicción medianamente buena, porque para nadie es un secreto que acá en Venezuela hablamos mal, nos comemos las palabras, agregamos palabras, Si no sabemos pronunciar Venezuela. sustituimos palabras, decimos Venezuela en vez de decir Venezuela, pero entonces cuando dices Venezuela, ay, tú pronuncias como de más. Me pasan las conferencias con las S. Señor, usted por casualidad es español, porque es que como que marca mucho la S. Y yo, no es que marco mucho la S, es que la S hay que marcarla. Y si soy un profesor, pues por supuesto para mí la S es fundamental porque es la consonante que más nos comemos los venezolanos. Entonces, son las características propias, por supuesto, el conocimiento. Una persona sin conocimiento no puede fluir, una persona sin conocimiento no puede convencer y sobre todo, si no te crees lo que estás diciendo, lo diríamos de una forma coloquial, si no te crees el cuento, nadie te va a comprar lo que le estás transmitiendo. En el área corporativa, ¿cómo se aplica la comunicación efectiva en las organizaciones? En los últimos años las organizaciones han evolucionado con la comunicación, han ido creyendo en que la comunicación indiscutiblemente es un punto de partida para que realmente la organización pueda fluir. Anteriormente era todo por escrito, era muy cerrado, como decía Miguel, realmente era muy difícil comunicarte con tu jefe, era muy difícil tener un enlace, dar una idea a la organización, era un miedo para el empleado común y últimamente pues nosotros dentro de nuestra experiencia hemos tenido muchísima receptividad, las organizaciones han creído fielmente en que hay que tener una comunicación efectiva, en que hay que hacer una comunicación directa, de que no solamente un correo te va a funcionar para tomar una decisión, de que hay que hacer una mesa de trabajo, de que hay que escuchar a tu compañero para poder lograr el éxito que quiere la empresa, para lograr objetivos, metas que se trazan y muchas organizaciones en las que Miguel y yo hemos tenido la oportunidad de llegar. Llegamos y el problema es el jefe, que no sabe cómo expresarse, que no sabe cómo transmitir esa idea. Llegamos y el empleado tiene muchas ideas por poner en la mesa y no sabe tampoco cómo expresarlas. Y realmente ha sido una experiencia muy gratificante. ¿Y por qué se hace tan complicado a veces hablarle al jefe, tocarle la puerta y proponerle algo? Bueno, primero el miedo, y en eso Miguel trabaja muy bien, porque hay ese miedo de que te acepten la idea y de que te reboten literalmente. Entonces, bueno, mejor lo dejamos así porque el jefe no me escucha, siempre está de muy mal encarado, no es ameno, no dice buenos días cuando llega a la organización. Y entonces hay un miedo, hay un pánico que no te permite dar ese paso y nosotros hemos descubierto mucho esto en las organizaciones porque generalmente nos reunimos en puntos diferentes, con el jefe, con el que toma decisiones y con el que está cumpliendo una labor que se la están imponiendo. Entonces ahí empezamos y nos dice, no lo soporto, no me gusta, no me dice buenos días. Miguel, es que es súper desagradable hablar con él, siempre está mal encarado. Entonces ahí viene Miguel y hace también su trabajo de comunicarle al jefe de una forma muy dinámica. El problema es usted, el problema no es tu gente. Entonces empezamos a hacer ese trabajo. ¿Y cómo debe manejar la comunicación el jefe? Es como el coco, ¿no? Lo que decía Yubeli son las falsas creencias. Nosotros estamos llenos de falsas creencias, estamos llenos de prejuicios. Entonces, antes de hablar decimos, no me va a parar, no me va a escuchar. ¿Para qué pierdo el tiempo? Y tú comienzas ya a trabajar, no, pero es que no vas a perder el tiempo. Capaz no te acepta la propuesta, capaz no te acepta la solicitud, pero créeme que te va a escuchar siempre y cuando tú lo hagas de una forma amena, una forma dinámica. Y como lo decía Yubeli, a veces el problema es el jefe que tiene mucha arrogancia, mucho ego, capaz no tiene tiempo, está lleno de emociones negativas, tóxicas, y cuando se va a comunicar con ese empleado, por supuesto que lo va a rebotar de una vez. Y uno comienza a ver acá, tú quieres que la empresa avance, tú quieres que la empresa tenga éxito. Recuerda que la comunicación efectiva es la base principal de cualquier empresa. Y comienza a bajarle las revoluciones, comienza a bajarle un poco a su estado de ánimo y tú le dices, escúchalos. Y vas a ver que allí hay oro, y vas a ver que allí hay propuestas. Y cuando este proceso se da, la comunicación comienza a fluir porque, como lo dice Yubeli, eso de que el correo, que el memorando, que si el jefe... No, yo he visto jefes muy importantes, gente con mucho dinero, con mucho poder,
que se reúne con el que maneja el camión y lo saluda de tú a tú, porque eso es otra cosa interesante en la comunicación efectiva, la capacidad de adaptación que tenga yo. Yo puedo tener un posgrado en Harvard, yo puedo ser PhD, yo puedo ser un erudito en lo que hago, Claro. pero cuando me comunico con alguien tengo que estar a la altura de él, porque si estoy muy por encima, la gente se va a sentir como distanciada y no va a haber ese feedback. Además de esa sensibilidad que debe tener no solo el jefe, sino también ese empleado o cualquier persona al momento de hablar, al momento de transmitir el mensaje, lo que quiere decir. ¿Qué otros factores influyen para que podamos tener esa comunicación efectiva? La postura, por ejemplo, también Sí, forma claro. parte. ¿Cómo debe ser? Mira, la postura siempre se maneja una postura erguida, ¿no? La postura erguida puede ser una postura erguida formal o informal, es decir, si estoy muy derecho, es algo muy formal, muy sobrio, pero si yo estoy con los hombros caídos, por supuesto que ya estamos hablando de algo más relajado. Ahora, con el tema de que si nos sentamos, que si cruzamos la pierna, que si Aquí cruzamos yo voy a las empezar a manos, acomodar la postura. es muy relativo porque va a depender del jefe. Hay jefes que son demasiado informales, demasiado espontáneos, Estructurados. que son poco Exacto. estructurados, o están los que son sumamente estructurados y esos que han leído demasiado, por ejemplo, Peter Drucker, que es un especialista. No, que si cruza demasiado la pierna, que si la ceja La la mueve hacia mirada. arriba. Entonces empiezas como de forma maquiavélica a pensar, no. Entonces yo creo que mientras más auténticos seamos, mientras más esencia haya en nosotros, es mucho mejor la comunicación. Pero ¿cómo manejas ese acercamiento, esa comunicación efectiva? Si además eres la persona, pues la autoridad de una organización, eres la persona que debe hacer cumplir las normas de esa empresa. O sea, ¿cómo separarte de esa autoridad y ser a lo mejor más sencillo en la forma de transmitir el mensaje? La personalidad nunca no la puedes cambiar y evidentemente el tema de ser jefe debe de mantenerse ciertos lineamientos, no distancia. De por sí nosotros trabajamos dentro de la organización, Miguel aborda mucho el cómo lo voy a decir, el cómo te vas a expresar y yo trabajo más el contenido porque evidentemente hay unos patrones a seguir, hay un trabajo que se tiene que cumplir, depende de la organización, todo va a variar. Pero nuestra experiencia nos permite decirte que entre más cercano seas, entre más escuches, más objetivos van a poder cumplir, las metas se van a poder alcanzar mejor. Ya ese jefe o ya esa persona superior en tu área laboral, si no es cercano, si no sabe escuchar, si no tiene una cara amena, no va a tener éxito. No, ahorita de por sí las empresas nos llaman porque se fuga la gente. Primero porque la gente se está yendo del país, sabemos lo que está pasando. Y segundo, porque la gente quiere estar en un ambiente laboral amigable. Porque ya tenemos muchos problemas y evidentemente que tenga yo también problemas en mi empresa en donde paso 8 horas de mi día, no me va a funcionar. Entonces las empresas están buscando de cierta forma actividades, están realizando muchísima labor para que la gente se sienta cómoda y la comunicación indiscutiblemente es un punto de partida. Si tú te sientes cómodo en tu empresa y comunicacionalmente te entiendes con tu jefe, bueno, el salario puede pasar a un Claro, segundo plano, a un segundo ¿no? plano si te Es sientes así. cómodo. ¿Cuáles son esos principales errores que cometemos los venezolanos al momento de comunicarnos? Mira, yo creo que el problema más grande que tenemos los venezolanos, por supuesto, en primer lugar es dicción, en segundo lugar es preparación. Lamentablemente la cultura de la lectura acá no es una prioridad, no hay un hábito en la lectura. Yo justamente en mi conferencia, que lleva el mismo nombre, Si sentimos lo que decimos, en la primera edición colocaba un video, por ejemplo, de Andrea Echeverry, que es la vocalista de Aterciopelados en Colombia, y a través del canal Caracol se hacen campañas, y también a través de RCN, donde artistas, donde personalidades, o incluso personas comunes y corrientes, le leen a sus hijos, le cuentan cuentos, comienzan a incentivarlos en la lectura y sobre todo decirles la importancia que tiene la lectura para su futuro, es decir, léxico y conocimiento. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos en Venezuela y sobre todo en los países latinoamericanos? Que todavía no nos hemos empoderado como Dios manda, como se diría acá en Venezuela. ¿Por qué? Porque si no tenemos conocimiento no hay seguridad, si no tenemos un buen léxico no podemos decir cosas tan interesantes y si no tenemos contenido, por supuesto que no vamos a fluir. Entonces, la gran deficiencia en la comunicación venezolana es que no tenemos el hábito de la lectura. Hay personas que llegan, por ejemplo, a nuestra academia y a veces se sienten un poco ofendidas cuando tú les dices, vamos a empezar a leer, te voy a enseñar a leer, porque una cosa es no ser analfabeta y otra Claro. cosa es saber leer bien. Incluso hay gente que lee un teleprompter y lo lee mal en televisión, gente que lee un guión en radio y lo lee mal. Y por supuesto vas a leer un libro y no sabes cómo interpretarlo, cómo darle sentido. Entonces creo que son las grandes fallas, que tenemos una falla, valga la redundancia, desde la educación primaria. No nos enseñan a leer, no nos incentivan a leer y cuando somos grandes es como por ejemplo que no te gusta una disciplina como el fútbol, tienes 35 años, estás cansado
y te van a poner a competir con los profesionales. No vas a aguantar, no te vas a sentir cómodo leyendo. Entonces, allí parte esa primera piedrita en el zapato en la comunicación venezolana. No tenemos hábito de lectura y si no sabemos leer, por supuesto, más difícil se nos va a hacer comunicar porque, como leemos, hablamos. Como leemos, hablamos. Con esta frase nos vamos a la primera pausa en nuestra entrevista. Ya regresamos con mucho más. Recuerden nuestra etiqueta, numeral Soluciones Comunicación. Ya volvemos. Usted está viendo Soluciones. Este sábado no te puedes perder otra visión. Seguimos con Soluciones. Continuamos acá en Soluciones. Comunicación efectiva, el tema que estamos tratando el día de hoy. Algunos comentarios nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales desde muy temprano. Por ejemplo, Edgar dice, Edgar Piso B, Piso Trejo, dice, buenos días, por favor, desarrollen la diferencia entre comunicación y comunicación efectiva. Ok. La comunicación es un proceso donde tú envías mensajes que son recibidos, hay un feedback, hay una retroalimentación, pero la comunicación efectiva es esa que hace que persuadas, que lo que digas conecte. Es decir, muchas personas pueden quizá comunicar, pero la comunicación efectiva es llegar y que marques un precedente, que pueda haber un cambio, que es lo que llamamos persuasión. ¿Y qué es persuasión? Vender una idea. El tema está cuando se vende de una forma imperativa y cuando se vende de una forma amena y que además les demuestras que funciona. Y si funciona, pues tienes que seguirlo haciendo. Por eso se habla de efectividad, porque la efectividad además se puede cuantificar, está estadísticamente comprobada. La comunicación organizacional y la comunicación efectiva. Bueno, indiscutiblemente también está basado en lo mismo, ¿no? Nos comunicamos desde que nacemos, estamos constantemente, el proceso de comunicación para nosotros es natural, es orgánico, sencillamente está en nuestras venas, está ya después cuál es tu misión en comunicar. Las empresas dicen, ¿cómo quiero verme yo con mi público interno y con mi público externo? Evidentemente, si tienes muchos problemas internos, cuando te vas a comunicar con ese cliente, puede llegar un momento en que se va a dar cuenta qué tan bien está tu empresa o qué tan mal puedes estar comunicacionalmente hablando. Se trabajan dos puntos, internamente con tu empleado, con la persona que trabaja día a día y con el público. Hay empresas que evidentemente se trabajan diferentes porque hay unas que tienen muchísimo público que atender, otras que no, que son realmente empresas muy pequeñas, muy puntuales, que no tienen tanto público diario. Y se trabaja de esa forma, interna y externamente. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál es mi mensaje para el público que me va a comprar mi producto? Y cómo manejo yo internamente con mi empleado, con el día a día de las personas que son funcionales para mi organización. En el bloque anterior, Miguel hablaba un poco sobre esas fallas que se tienen desde la educación primaria. Para pues aprender a hablar bien, para aprender a expresarnos bien y que pues cuán importante es desde que estamos niños. Además del tema de la lectura, ¿qué otras fallas creen que puede haber en la educación primaria? Mire, con la educación primaria tengo una anécdota que siempre la cuento y además es parte de mi libro, parte de mi conferencia. Mi papá es de un pueblo llamado Canaguán del estado de Mérida, municipio de Arzobispo Chacón, 5 horas de la ciudad de Mérida. Y yo cada vez que le preguntaba a mi papá, papá, ¿por qué tú hablas tan mal? Porque él habla mal para nosotros los que estamos en la ciudad y además tenemos una profesión y nos hemos desarrollado en la oratoria. Y él me decía, ¿cómo quiere que hable si la maestra mía era la vecina de al lado? O sea, la vecina hablaba igual o peor que él. Y ellos son nuestros primeros guías. Pero imagínate tú que además en tu casa hablen mal y en la escuela hablen mal, ¿cómo tú vas a corregir? Cosa contraria que me pasó a mí, llegamos a un colegio privado acá en Caracas, Colegio María Inmaculada, en Los Dos Caminos, y capaz cuando mi papá decía hubieron, cuando decía estábanos, cuando decía métete para adentro, yo lo repetía en el colegio, pero ¿qué hacía la profesora? ¡Ey! Corregir. Miguelito, no es así, es métete, es hubo, es estábamos. Entonces comienzas a corregir y las grandes problemáticas que tienen los países latinoamericanos, que por cierto hay un libro que se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, este excelente periodista argentino que trabaja en CNN, que habla justamente de esas falsas creencias en las que estamos llenos los latinoamericanos, pero que además no se invierte en cultura, no se invierte en educación y no se invierte en tecnología. Los países desarrollados, por lo menos el 40-50% de su PIB, es decir, Producto Interno Bruto, está basado en la cultura, en la educación y en la tecnología, porque para allá va el mundo. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos los venezolanos? Que las bases educativas, es decir, nuestra educación primaria,
es muy mala, es muy floja, no hay incentivo de la lectura, solamente se envían los textos escolares que son obligatorios. Pero cuando tú desde chiquito le dices a un niño, lee El Principito para que veas lo mágico de la rosa y esa bola, todo lo que está inmerso allí, y lo pones a leer Quién se ha robado mi queso, y hablas de motivación, y le dices que la autoestima es vital, y que si tú alguna vez no tienes éxito en un emprendimiento, tienes que seguir adelante, fuésemos mejores comunicadores, fuésemos personas que incluso tuviésemos una mejor inteligencia emocional, porque lo que estamos viviendo hoy en día y lo que se ve en las empresas es una falta de inteligencia emocional. Tienes problemas económicos, tienes problemas de salud, el ambiente laboral, el ambiente político, el ambiente social no ayuda. ¿Cómo te vas a comunicar? Igual, como decía Buda, somos lo que pensamos. Y si esa persona ya con pensamientos tóxicos, ¿qué va a comunicar? Cosas tóxicas, cosas negativas, pesimismo por todos lados. Entonces, oye, hay que empezar a trabajar desde las bases y es un proceso Desde la casa. Claro, un proceso lento pero seguro. Y también nos comentaba, por ejemplo, Maiglis Bolívar, a propósito del tema de la lectura en los colegios, dice cómo se puede incentivar lectura en colegios y liceos si a veces no existe una biblioteca o si existe, permanece cerrada. Es una gran verdad, Sí, es una gran es verdad un problema. y lamentablemente lo vivimos en Venezuela. Yo tengo un hashtag y es parte de una fundación que ya estamos creando, que es Leamos por Venezuela, donde se incentiva a leer y tienen que haber además políticas públicas, ¿no? Políticas que vengan desde los gobiernos y que sean conscientes de que si preparamos a nuestra población, a nuestros niños, en el futuro vamos a tener un porvenir mucho mejor. Sin embargo, ¿creen que ahora, 2017, pues ante la tecnología y los avances que pues hay y que cada año son más, aunque pues lamentablemente en Venezuela a veces llegan un poco más tardíos, ¿creen que el venezolano, digamos, está interesado en mejorar su dicción, mejorar su comunicación? ¿Se interesan cada vez más desde su experiencia? ¿Han visto que se ha aumentado esa cantidad de personas que buscan ayuda? Sí, indiscutiblemente. El venezolano que se está quedando en nuestro país está apostando en su preparación. Sí. El que se está quedando está apostando muchísimo en su preparación, en mejorar, en querer ser cada día mejor, está muy competitivo. Y el que se está yendo también, porque nos pasa mucho que viene gente a buscarnos para prepararse, para pulirse y para irse. Eso evidentemente a nosotros nos duele muchísimo. A Miguel más que a mí, porque él es más, sí. Llegan de una. ¿Qué hago? Prepárame de aquí a un mes. Y, claro, llegan de forma muy radical porque ya tienen algunos planes afuera y evidentemente la competencia en el extranjero también es muy grande. Pero la gente sí está buscando preparación, la gente tiene unas ganas muy grandes de competir, de ser cada día mejor, porque tenemos la sensación de que no nos vamos a quedar siempre en este letargo en el que estamos, en esta manera que parece que el país no sale de donde está. Esto es un ciclo y el que lo entiende y un historiador siempre te lo va a decir, esto es un ciclo, esto va a pasar y Venezuela necesita gente preparada, gente que quiera aportar para ese crecimiento. Nos encantaría que desde la política, desde el gobierno de nuestro país, escucharan este mensaje. Hay que llevar libros, hay que llevar conocimiento, hay que inyectarle a la gente conocimiento para que tengan criterio. Y desde una percepción muy personal creo que a eso se le tiene miedo, al que el venezolano tenga criterio, tenga las ganas de decidir qué es lo mejor para su futuro. Y por eso desde el gobierno, desde el interno, no se está trabajando y las organizaciones también lo están entendiendo de que si tu empleado es mejor que el jefe, bueno, es un proceso natural que él quiso llegar a donde está. Hay unos que llegan y te dicen, no puedo pagar el curso, no puedo pagar en este momento, ¿cómo hago? ¿Cómo negocio? Bueno, vamos a hablar con la empresa, vamos a movernos por aquí y es como una ayuda de todos para poder crecer. Estamos, pues, y lo comentábamos en el corte, vemos unos jóvenes, unos 20 años, y jóvenes que vemos ahorita en la calle que, wow, te sorprende, porque crees que, o te da esa impresión de que hace falta educación, hace falta esa sensibilidad también al momento de comunicarnos. Sí. Han pasado muchos años en nuestro país y justamente pues cada vez se ve en aumento, por ejemplo, la denuncia que nos hacía Maiglis Bolívar a través de nuestra cuenta en Twitter, el tema de la lectura en los colegios. Okay. Ha pasado mucho tiempo, hay unos jóvenes que están creciendo sin la biblioteca en el colegio, sin a lo mejor o con padres preocupados por otros temas, por temas políticos, por temas económicos, por temas sociales, en fin. Y no hay esa comunicación efectiva en casa, no hay esa comunicación efectiva en los colegios, no la conseguimos. Van en aumento los adolescentes, van creciendo. ¿Qué pasa con ese joven
que en este momento se está desarrollando en esta situación de país? Mira, tenemos una degradación social increíble, ¿no? Tenemos unos jóvenes que prefieren delinquir, tenemos a unos jóvenes que prefieren estar en las calles pidiendo. Hace rato te contaba algo de los políticos que conozco, que están haciendo grandes trabajos en sus municipios, llevan a los niños de 9, 10, 11, hasta los 15 años a sus casas con pacas de dinero, los entregan y las madres dicen, no, déjelo en la calle, porque en la calle primero come 3 veces al día porque le dan comida. Y en segundo lugar, trae dinero para la casa. Niños que ni siquiera son adultos, son unos niños, no son ni siquiera adolescentes. Y además de eso están creciendo sin valores. Tocabas algo muy importante, hablamos como nuestros padres. Somos lo que vemos, lo que escuchamos, nuestro entorno. ¿Cuál es el futuro de Venezuela en 15 años si esto sigue así, con tantos niños en la calle, con tantos niños fuera de la escolaridad? Las estadísticas los dicen. Niños que tienen 15 años, o mejor dicho, estos niños que están en la calle llegan a los 15, 16 años, porque los matan porque estaban robando, los matan porque estaban en una propiedad privada, se mueren de hambre, capaz una enfermedad, los atropella un carro en la autopista. Es una cosa muy loca lo que estamos viviendo. Y además, viéndolo desde el punto de vista motivacional, como humano, ¿qué nos espera a Venezuela en el futuro? Porque a veces nuestro entorno nos condiciona y decimos, bueno, pero es que esta es Venezuela. No, mentira. Venezuela está en los barrios, Venezuela está en los llanos, en la selva, en la montaña. El 82% de la población venezolana es pobre. El 82% de la población venezolana probablemente tiene educación pública, y no estoy diciendo que todas las escuelas públicas son malas, porque conozco buenas escuelas públicas. Yo estudié en un colegio público y de verdad que mi colegio fue buenísimo. Una maravilla, excelente. Y es que se debería ser. Mis maestras eran una maravilla. Claro. Pero no lo son todos. Y otra cosa, el tema país, los profesores cada día se están yendo más del país, los buenos profesores. Entonces, si no tenemos una política efectiva en los barrios, en la comunidad, en el llano, en la selva, donde se lea, donde los chamos se llenen de valores, de cultura, donde la ideologización no esté por encima de eso, tendremos un mejor futuro. Porque al final de cuentas la gente, cuando uno habla de esto, dice, ay, tú sí eres comeflor, Miguel, tú sí eres rosa, tú sí eres bonito, tú sí eres optimista. No, es que un país al final de cuentas es la cultura que tengamos, los valores y sobre todo algo muy importante que manejo mucho por mis redes sociales, la identidad. ¿Qué somos los venezolanos? Somos gente chévere, somos gente agradable, somos gente emprendedora. Hace poco colocaba una estadística en Estados Unidos, el venezolano en Estados Unidos es el migrante más preparado, es el que tiene más títulos, es el que tiene más cursos, es el que tiene más experiencia laboral. Esto nos debería llamar a la reflexión de que tenemos que seguir preparando a nuestro futuro, y nuestro futuro son los chamos. Ya nosotros estudiamos, gracias a Dios trabajamos, pero oye, queda un sinfín de niños, de jóvenes, adolescentes que están abandonados, que están descuidados, y además los padres tampoco ponen de su parte porque quizás no tienen dinero, porque quizás el entorno es tan desfavorable que ni siquiera pueden hacer un esfuerzo. Pero justamente, pues la llegada a esta pantalla, Miguel, creo que va a ayudar a muchos. Amén. Amén, que así sea. Marlene Navarro, a través de nuestra cuenta en Twitter, nos pregunta o nos comenta, dice, buenos días, ¿algún tips para enriquecer nuestro vocabulario? He escuchado que leer un diccionario. Maravilloso. Leer un diccionario, puedes leer 5 palabras al día. Y estás aprendiendo. Todos los días podemos aprender un concepto nuevo y eso nos va a ayudar. A veces las personas cuando escuchan, por ejemplo, lo que acaba de decir Miguel, de leer, lo relaciona con que cómo voy a comprar un libro. Si un libro está costando tanto, es mejor comprar 1 kilo de carne, 2 kilos de queso. No es necesario. Por ejemplo, en la Fundación del Libro acá en Caracas, usted puede ir y ahí va a haber una cantidad de cajas de libros que están ahí para que usted vaya, lo busque y se lo lleve a su casa. Hay maneras de realmente poder buscar esa opción sin necesidad de gastar un dinero. Nosotros tuvimos la oportunidad también de conocer una organización que está becando muchachos para que estudien, y eso también aporta muchísimo para el país, porque si no puedes pagar el colegio, si no puedes pagar la universidad, la empresa, les puedo garantizar que si lo coloca como una misión, puede poner ese famoso granito de arena que si ponemos todos los venezolanos vamos a poder ir formando ese futuro que tanto queremos para el país. ¿Cómo mejorar nuestra adicción? Esos tips los vamos a estar dando en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más. Comunicación, el tema que estamos tratando el día de hoy, comunicación efectiva. No se pueden perder la próxima parte porque ya regresamos con recomendaciones, con soluciones. Ya volvemos. Continuamos acá en Soluciones, comunicación efectiva, el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación, nuestra dicción? Si no tenemos la ayuda en casa, por ejemplo, no lo aprendimos en casa porque pues
Venimos de los llanos o de Mérida, que pues cada quien tiene Claro, su forma de su hablar. forma de hablar. Y Venezuela pues estamos justamente llenos de diversas formas de hablar. Cada región tiene su manera. Si venimos de Monagas, somos Ok. orientales, por ejemplo. La vamos a ver rápido. La mamá habla rapidito, rapidito, rapidito. Y la abuela también habla rapidito, Viene de rapidito, Mérida, así, rapidito. entonces metes pocas palabras y las metes y las quites. Y es así. O del Táchira, o Barquisimeto, Sabroso. Naguará. Idiosincrasia verbal, ¿oíste? Que además se respeta y se valora. Qué rico. Además. Riqueza. Pero no teníamos o aprendimos esa forma de hablar de donde somos originarios. ¿Cómo podemos nosotros mejorar esa manera de hablar? Mira, la dicción es hablar correctamente, ¿no? Hablar completo, que todo se entiende, es decir, la buena pronunciación. Pero en la dicción hay algo bien interesante. La dicción, perdón, es cuestión de decisión. Yo decido hablar bien o decido seguir hablando como quiero hablar. Yo le decía a mi papá, ¿por qué tú no has mejorado tu forma de hablar? Porque no me interesa. ¿Sabes para qué? Y es verdad. Entonces, cuando hablamos de decisión, aquí yo siempre, en el libro lo escribí, tienes dos opciones, o la obligación o la aspiración. Yo, por ejemplo, soy un caso de aspiración. Hablar bien en la sociedad te hace ver bien, te hace resaltar, te hace crecer, te hace evolucionar y, por supuesto, vas a tener más oportunidades. Además, tenemos una sociedad prejuiciosa. Tú escuchas hablando a una persona bien y tú ya crees que tiene dinero, que es estudiado y que es un súper profesional. Y capaz el señor nunca ha estudiado, le gusta leer y no tiene dinero, porque somos una sociedad prejuiciosa. Entonces la adicción tiene que ver con nuestro entorno, ¿sí? El entorno nos condiciona. ¿Cómo mejorar la adicción? La adicción es la articulación y la modulación. Hablamos como escuchamos, es decir, si nuestra referencia es negativa, por supuesto que vamos a hablar mal. Vas a decir hubieron, vas a decir texto en vez de decir texto. ¿Y cómo mejorarlo en la casa? La lectura en voz alta. Comenzar a leer en voz alta nos permite una referencia, pero además también tener un modelaje. Ver televisión, escuchar radio, cómo se pronuncia ese texto que suena tan distinto a mi texto. Es decir, algo está pasando, que es, por ejemplo, eso que llamamos o que llaman las dislalias. Ahí hay una dislalia sustitutiva, que es cuando se sustituyen fonemas por los incorrectos. Por ejemplo, me quiero comer un pan con huevo en vez de decir un pan con huevo. Quiero enviar un mensaje de texto por un mensaje de texto, ¿sí? Todos estos vicios que tenemos en el lenguaje se corrigen con el día a día, la práctica, hablar en voz alta, tener una buena referencia y sobre todo no tener ego. Porque el ego y la arrogancia nos hacen ver que estamos hablando perfecto y por supuesto es enamorarte. Yo siempre le digo a mis alumnos que la buena pronunciación es como el último pedacito del postre. ¿Cómo te lo comes? Suavecito y lo degustas. La buena dicción es Sin querer que exactamente se lo acabe. mismo. Claro, porque la gente, por ejemplo, oriental va rápido, no se entiende nada. No, habla lento. Sí, mastica las palabras, modula, abre la boca. Pero si sobremodulas, el sonido va a sonar exagerado. Si no modulas, no se te va a entender. Entonces es una modulación media, normal, donde te sientas natural. Hablábamos también en la pausa de iniciarse en la lectura. Muchos no tenemos el hábito de leer, pero ¿cómo iniciamos? A lo mejor hay muchas personas que nos están viendo en este momento y dicen, oye, es verdad, yo quiero comenzar a leer, pero ¿qué comienzo a leer? Si lo que tengo en la biblioteca a lo mejor es 100 años de soledad, por El ejemplo. psicoanálisis. No empiece con 100 años de soledad porque va a tirar la Rayuela. toalla muy rápido. O las novelas de Stephen King. Sí. Exacto. Hay que empezar y con lo que te pueda gustar, también una cuestión de gustos, con lecturas sencillas. Nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, un libro de un venezolano que se llama Carlos Saúl Rodríguez, que es No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Es un libro muy digerible, muy venezolano, de un venezolano. El libro de Si sentimos lo que decimos también lo vamos a recomendar, que es de Miguel. Yo le voy a hacer el favor de recomendarlo. Claro. Es un libro de oratoria, de técnicas efectivas para comunicarte a la hora de hablar. Es un libro que se lee en 3-4 días si te lo propones, porque son muy nuestros. Está bueno, quien quiere los de la vaca, que ahorita se me... La culpa es de La la vaca. culpa es de la vaca. vaca, que hay como 4 ya, Sí. que son historias muy corticas, te puedes leer 2 al día y posteriormente vas a irlo desarrollando. Pero yo siempre lo relaciono en mis clases con el tema del gimnasio. No a todos nos gusta ir al gimnasio, pero cuando tenemos un propósito de vernos mejor con nuestro cuerpo, de estar más fitness, vamos todos los días al gimnasio, pero no faltamos nunca y empezamos a comer muy saludable. ¿Pero por qué?
Porque tenemos una misión, tenemos un objetivo, queremos cumplir algo con nuestro cuerpo. Bueno, la lectura tiene que ser precisamente igual. Tienes que establecerla como una meta, tienes que establecerla como una prioridad y decir, ¿para qué me va a funcionar? Bueno, para mejorar, para tener un mejor vocabulario, una mejor dicción, más contenido y más capacidad a la hora de yo poder comunicarme. Y les garantizo que los primeros 20 días, 21 días va a ser muy difícil, pero si después lo hacen un hábito, les va a gustar y te va a hacer falta, porque vas a saber que leyendo vas a tener unos conocimientos que no te lo va a dar otra herramienta. Además que en los libros hay una gran vitamina, Glenis, la Es así. vitamina C. ¿Viste? Así. ¿Cómo es eso? Chiste ¿Cómo es eso? educativo. Explícame. La vitamina C. Conozco. Ah, Tengo bueno, conocimiento. Es, Ah, bien, es válido el chiste. Ya lo ¿viste? entendí. Tiene vitamina C. Es así, vitamina C en los libros, importante, hay que aprenderse esto. Viste, chiste de Taily viernes. Villarreal nos comenta, nos pregunta a través de nuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, dice, tengo una hija de 14 años y no logro que lea bien, ¿qué debo hacer? Mira, aquí como lo veíamos ahorita, habría que preguntarse si es un tema cognitivo, ¿no? Un tema de aprendizaje o ya es flojera, apatía, que no la enseñaron a leer bien en el colegio. Lo más importante, señora, creo que es la motivación más grande que usted le puede dar a su hija. Léale el libro, Con léalo ella. con ella, Léalo con ella. oración por oración. Yo lo hago con mis alumnos, políticos, empresarios, artistas, mises. Profesor, pero es que yo no soy niña. Bueno, pero aprende a leer conmigo. Mira cómo es la entonación acá, mira cómo yo cierro los puntos, mira cómo hago el cambio de entonación entre coma y coma. Y así le va agarrando gusto porque la va a motivar. Creo que todo empieza por casa y lamentablemente como el papá nos incentiva a la profesora, incentiva al director del colegio, no es la misma conexión cuando tu mamá, tu papá, tu hermano mayor te dice, vamos a leernos hoy 3 hojas y mañana nos leemos el capítulo completo. Entonces creo que la motivación es fundamental para que la gente comience a leer. Desde que estamos con los bebés muy chiquititos en la casa, ¿qué debemos hacer? Hablarles bien. Eso de no aplica, funciona. no aplica. Porque está escuchando y es una repetidora, es una repetidora. Entonces, si tú le hablas, no, hola, mi niña, mi princesa, mi príncipe, te quiero, qué bello eres, hermoso, háblale, modúlale, repítele, azul, rojo, tapa, olla, y va a ir desarrollando esa perfección. Y después por eso vemos niños que tienen 3, 4 años y hablan muy bien. Y vemos otros que indiscutiblemente hablan como les hablaron desde pequeñitos. Y eso cuesta muchísimo. Entonces, modular en casa, repetir lo que me decía Miguel es muy importante. Si el niño ve a papá en casa con un libro leyendo en voz alta, el niño se va a acercar al libro y quiere hacer lo que tú estás haciendo. Y empieza a imitar, empieza a querer ser como papá, como mamá. Y bueno, qué mejor que ese famoso refrán, el ejemplo comienza por casa. Es así. Y yo aquí quiero aprovechar, además, agradecerle a mi papá, porque si hay una persona que desde muy pequeños comenzó a mi hermana y a mí a buscar esa diferencia entre, por ejemplo, la B alta, la B de vaca. Entonces después tú dices, oye, bien, razón tenía mi papá que en aquel momento Irlenis, la S, la C. Claro. No, hay que agradecerle a los papás y los papás que en este momento nos están viendo, pues vamos a leer con los hijos, Sí. vamos a leerles cuentos en casa, por ejemplo, para que tengan ese hábito de la lectura. Nos comenta por acá Taily Villarreal otra vez, dice, muy buen día, muy interesante el tema de hoy. La televisión ha quitado a muchos el deseo de leer. Guau, ese es un Sí, tema. estamos viviendo una época 2.0. Y la tecnología, ¿no? Casi 3.0, incluso se dice que ya viene el 4.0 y de eso sabe mucho Derek Blanco, que es de la casa. Así es, Y lo vamos a llamar. Si bien la tecnología motiva, incentiva, estimula a los muchachos, también ha hecho que los muchachos cambien su forma de hablar. Vemos, por ejemplo, el bendito y famoso acento neutro mexicano. Entonces vemos a un niño venezolano diciendo al papá, papá, ¿podemos salir a la alberca que está al lado del césped? Y tú, ¿qué? La piscina que está al lado de la grama. O sea, nos ha quitado nuestro regionalismo, nuestro nacionalismo. Pero aparte de eso, es muy cierto. Por ejemplo, ahorita yo estaba reacio a que mi libro, Si sentimos lo que decimos, saliera en digital. Quiero que la gente lo compre, quiero que lo tengan en físico. Pero oye, los millennials comenzaron, tiene que estar en Kindle de Amazon, tiene que estar en Claro. versión digital. Chéverísimo, vamos a colocarlo, vamos a subirlo. Pero el tema está en que lo lean. Porque la tecnología y la televisión sí ha consumido mucha parte del tiempo a un niño, o mejor dicho, mucho tiempo del día de un niño. Los papás también llegan del colegio por un tema de ocupaciones. No, que vea televisión. No, que esté en la computadora. Y los hemos alejado de la lectura. Entonces, también es la voluntad que tengamos en la casa. Mira,
1 hora de lectura, 1 hora de televisión y después si quieres juegas 1 hora play. Pero no puede ser que como no podemos aguantarlos, cuidarlos, no, deja que vea televisión toda la tarde. Y es verdad, estamos perdiendo el hábito de la lectura desde todos los flancos posibles. ¿Sí? Por aquí, por allá, la educación primaria, nadie está haciendo nada por eso. Hay que leer, señores. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de Soluciones. Continuamos en Soluciones. Vamos a revisar algunos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, nos pregunta por aquí Carolina Nereida. Dice, buen día, me gustaría preguntar al profesor cuándo decir incluso e inclusive. Gracias. Las dos son válidas. Además que ahorita la Real Academia Española está muy light. Sí. Ya hay demasiadas palabras que en lo que vamos a hablar ahorita se van a dar cuenta de que hay muchísimos términos que ya se aceptan incluso cuando los creíamos que estaban errados. Nos pregunta también Marjorie González 39, dice, buenos días, saludos desde Guasipati. Mi hijo va a cursar 3er año de bachillerato, no le gusta leer, me preocupa su vocabulario tan pobre. ¿Qué me recomiendan? Señora, Guasipati, Tumorronay, como dice la canción, Guasipati, dígale que la lectura, Bolívar. sí, sabroso, dígale que la lectura lo va a hacer grande, dígale que la lectura lo va a hacer un mejor humano y sobre todo va a tener capacidad de discernir y que si él se ve como un empresario y como una persona que va a tener demasiado éxito, tiene que comenzar a leer, así que incentívelo de esa forma. Motívelo. Que lea cuentas con él, ¿verdad? Motívelo, claro. Tal cual. Giselle Piso y Pepito dice, buen día, bendiciones para todos, mi hijo está en 5º grado, sí lee bien, pero a la hora de escribir siempre se come la letra S. ¿Qué me recomienda? Bueno, eso también forma parte del trabajo que hay que hacer. Nosotros siempre decimos, si escribimos mal, vamos a hablar mal. Entonces van de la mano las dos, tanto la ortografía como el tema de poder comunicarnos. Igual, cuestión de práctica, si se come las S, pues póngalo a hacer las planas, tipo de los años de Cataplum, que la plana funciona muy bien y entre más hagas la actividad, pues más oportunidad de mejorar vas a tener. Y es algo muy venezolano la S. Sí. Hablamos de la postura, forma parte, es un factor importante en esa comunicación efectiva. La vestimenta, nuestra personalidad también forma parte de esa comunicación efectiva. ¿Qué nos recomienda? Mira, hay un libro que se llama Antes de serlo y que parecerlo, que es un gran amigo José Luis Rodríguez, que es un gran rejoneador venezolano, y eso es una gran verdad, antes de serlo y que parecerlo. La vestimenta forma parte de mi comunicación. Si yo quiero ser un buen orador, si quiero ser un gran ejecutivo, si quiero ser un buen vendedor, tengo que parecerme de ese gran vendedor. A mí hace unos 2 meses me preguntaban, Miguel, ¿cuándo comenzaste a vestirte tan bien? Y yo, bueno, cuando comencé a producir, porque también hay una realidad, vestirse bien cuesta. Pero vestirse bien es una cosa y vestirse de forma decente y congruente a lo que somos es mucho más económico. Entonces también es un poco de voluntad, pero sin duda alguna comunicamos con todo, comunicamos con gestos, comunicamos con nuestra forma de vestir, nuestra forma de sentarnos y por supuesto nuestra forma de hablar, que es lo más interesante y que sería lo ideal, que todo sea congruente para generar un buen músculo comunicacional. Al inicio del programa decía que Globovisión formará o será parte o será tu casa. A partir de la próxima semana. Sí. Globovisión, además, digamos que será un cuartico de esa casa que sí, te va a dar la bienvenida a partir del próximo lunes. ¿Qué vamos a ver? Mira, justamente, si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, que es mi primer libro, es una creencia, la conferencia, el libro y ahora estas cápsulas informativas que además aprovecho de felicitar a Globovisión, que hoy en día es el canal que tiene más producciones, que tiene más variedad y sobre todo que está incentivando la educación, los valores, y esto es educación. Muchas personas pensarán que hacer una cápsula de comunicación efectiva, de lectura, de buena dicción, de lenguaje corporal, de comunicación emocional puede ser aburrido, pero resulta que no, y eso es lo que nos hace falta a Venezuela. Esa televisión que hablaba Renio Tolina, la televisión aspiracional, que cuando te van en televisión hablando bien, que cuando te ven en televisión bien vestido, la gente diga, quiero ser como esa persona, quiero hablar como esa persona, y es lo que vamos a buscar en estas cápsulas, que van a ser de 1 minuto y medio acá en Soluciones. Los martes, jueves y sábado vamos a estar en la edición meridiana de Noticias Globovisión, y esto me tiene muy feliz, porque es un rinconcito más para educar, para incentivar valores, y es la gran necesidad y es la gran deuda que tienen los políticos con el país. ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Cómo lo podemos adquirir? El libro está en Tecniciencia, está en las novedades, contacto @miguelzambrano.com, también mi página web miguelzambrano.com, y los que quieran leerlo en digital está en Amazon Kindle. Esto es un libro muy sencillo de leer, como te decía. Adentro van a conseguir la teoría del sushi. Esto es un libro un libro temporizado, porque es sencillo de leer, es fácil de digerir. Y además está muy rico en anécdotas, en situaciones reales, vivenciales,
y se van a disfrutar el programa, se van a disfrutar el libro y como siempre digo, si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, que no es más que hablar con convicción, Glenis. Aunque la gente no esté de acuerdo contigo, te va a respetar, porque cuando hay convicción y pasión, dicen, sabe lo que está diciendo. Y hay que creerse lo que decimos, ¿verdad? Tal Es cual. importante. Agradecidos con ustedes por habernos acompañado el día de hoy y tratar este tema tan interesante, la comunicación efectiva, cómo logramos y qué importancia tiene saber comunicarse. Gracias, Yubeli Achurri, comunicadora social, locutora, especialista en comunicación corporativa. También Miguel Zambrano, comunicador social, escritor y conferencista, profesor de oratoria del Miss Earth Venezuela 2017, fundador de la Academia Locutores del Futuro y Sentir Comunicaciones. Gracias por habernos acompañado. Yubeli, sus redes sociales, por favor. @Yubeli Achuri y también nos pueden seguir en la academia @Locutores del Futuro. Gracias a nuestros televidentes por siempre acompañarnos todos los días, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. El lunes salimos del estudio. El lunes vamos a estar en otro sitio, riquísimo. Vamos a disfrutar de la naturaleza, totalmente en vivo desde La Guaira. No se lo pueden perder. Nos vemos el próximo lunes en vivo desde La Guaira. Vamos a conmemorar el Día Mundial de la Playa, lo importante que es conservar nuestra playa, cuidar nuestra playa. Todo eso lo vamos a estar conversando el próximo lunes. No se lo pierdan, desde La Guaira, totalmente en vivo. Que tengan un bonito viernes, un feliz fin de semana. Recuerden, la esperanza es lo último que se pierde y siempre, siempre hay soluciones. Chao, chao.